Es un honor para mí estar acá con ustedes compartiendo el día de hoy juntamente con mi esposa Sandra, que está por acá. Nosotros, como dijo el pastor Abel, venimos de la Florida, específicamente de la ciudad de Miami. Originalmente yo soy de Guatemala y mi esposa es de México y estamos sirviendo allá en Miami, en la iglesia Vertical Miami, que se plantó hace 10 años. El septiembre pasado estábamos cumpliendo nuestro 10º aniversario y ha sido un gozo ver cómo Dios ha obrado en esa ciudad y en esa iglesia. Nosotros estamos en un tiempo de vacaciones que tomamos celebrando nuestro aniversario número 20 de casados y decidimos, gracias, decidimos hacer un viaje por acá. Estuvimos hace unos días en Italia y después venimos para acá y siempre que nosotros salimos de vacaciones, usualmente salimos siempre con nuestros hijos. Tenemos 3 hijos, Camila de 18 años y tenemos a Santiago y Esteban de 15 años. Y siempre que salimos de vacaciones, el día domingo es parte de nuestra familia, es una tradición que no importa dónde estemos, buscamos una iglesia la más cercana para poder asistir el día domingo a congregarnos, ¿no? Y entonces sabíamos que íbamos a estar por acá en París y yo me comuniqué con el pastor Abel, le dije, hey, mi hermano, vamos a estar por allá, quisiéramos visitarles, simplemente por venir a visitarles y a conocerles. Y el pastor Abel, juntamente con los pastores Luis y Carlos, tuvieron la osadía, la valentía de cederme el púlpito para poder compartir con ustedes. Y es algo que no se le puede decir que no. El compartir la palabra del Señor siempre es un gozo, es un honor, y conocerles y poder compartir con ustedes el mensaje y el consejo de Dios siempre es un honor, y uno no puede decir que no, aunque uno esté de vacaciones. Para eso no hay vacaciones, y sobre todo estar en este púlpito donde han pasado hombres que yo personalmente admiro, quienes yo he aprendido mucho, como el pastor Miguel, como el pastor Sugel, como el pastor Otto, como el pastor Luis Méndez y muchos más. Ustedes han tenido la oportunidad de tener varios hombres de Dios visitando acá, y ahora yo poder estar acá en este púlpito es un honor, y estar con ustedes también es un regalo de Dios para nosotros. Así que quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, pero antes de eso, permítame orar nuevamente al Señor. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Es un regalo el poder ser llamados tus hijos. Señor, es un privilegio y una bendición grande, Señor, el poder congregarnos como tu iglesia. Señor, ahora mismo en diferentes partes del mundo, o en las últimas horas o en las siguientes horas, Señor, tu iglesia alrededor del mundo se está congregando para adorarte y para estar, Señor, bajo la predicación de tu palabra. Señor, y qué gozo es saber que tu pueblo, Señor, alrededor de todo el mundo, Señor, es uno solo, gracias a que tú nos compraste con tu sangre preciosa. Señor, pero te damos gracias también por la iglesia local. Gracias, Señor, porque tú obras en cada una de las iglesias, Señor, en los diferentes puntos, Señor, de donde se encuentran, y te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por la iglesia bíblica, Dios soberano, que tú, Señor, has levantado en este lugar, en este país, en esta ciudad, en este vecindario, con estos hermanos. Señor, gracias porque tú les estás usando, Señor, y porque ellos pueden ser también luz en medio de las tinieblas, Señor, en sus familias, en sus vecindarios, en sus trabajos. Señor, y te pedimos que ahora tu palabra, Señor, nos anime, que hable a nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, específicamente y especialmente, Señor, por el predicador. No solamente por mí, Señor, sino por todos aquellos hombres que se paran frente a un púlpito, Señor, para predicar tu palabra. Señor, que seamos simple y sencillamente instrumentos en tus manos. Señor, que hoy yo pueda articular claramente, Señor, el consejo de tu palabra, para que pueda ser de bendición, Señor, para tu iglesia. Señor, que también aquellos que aún no encuentran salvación, Señor, puedan ser evangelizados. Sea acá mismo o en cualquier momento, Señor, cuando escuchen esta predicación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una luz, es una lámpara, Señor, a nuestro ser. Gracias porque tú te revelas a través de ella a nosotros, porque te conocemos, Señor, tal como tú eres, conocemos tu plan, conocemos tu voluntad.
Te pedimos, Señor, que nosotros podamos recibirla en nuestros corazones. Señor, que el consejo de tu palabra sea la autoridad máxima sobre nuestras vidas siempre. Y que podamos responder, Señor, humildemente en obediencia a ti y en adoración. Gracias, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaran a la carta a los Efesios en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo de los versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y sigan por favor la lectura conmigo. Yo estoy leyendo de la versión Las Américas. Dice esta carta de Pablo, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios es una carta que a lo largo de la historia diferentes predicadores y teólogos le han dado títulos como el banco del creyente, la chequera del cristiano, el tesoro público en la Biblia y algunos otros nombres relacionados a estos. Y es que esta es una epístola que habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Efesios nos muestra una interminable lista de riquezas que nosotros como creyentes y como iglesia tenemos gracias a Cristo. Tenemos herencias, plenitudes que poseemos por Cristo Jesús como su iglesia, tanto en lo individual como creyentes, como también como su iglesia. Y nos dice esta epístola cuáles son esas cosas que nosotros poseemos y cómo nosotros podemos reclamar cada una de ellas y disfrutarlas. Pero no solamente disfrutarlas, sino también poder vivirlas, poder ponerlas en práctica. De eso se trata la carta a los Efesios. Y en este capítulo 3, Pablo, después de que ha dado una clase de doctrina, que ha hablado acerca de la salvación y de todas estas posesiones que tenemos en Cristo, entonces llegamos al capítulo 3, específicamente a partir del versículo 14, donde él hace una oración por la iglesia de Éfeso. Con un corazón de pastor, Pablo ora, después de haber explicado lo que como cristianos poseemos, él ora por la iglesia de Éfeso. Y esta es una oración que cada uno de nosotros, los pastores, nos identificamos con el apóstol Pablo y oramos por nuestras iglesias para que esto sea una realidad en la vida de nuestras iglesias, de cada uno de aquellos que están o que son parte de nuestra iglesia. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Y si ustedes están tomando notas, el título del mensaje es una oración pastoral por una iglesia plena. Una oración pastoral por una iglesia plena. Y vamos a ver en estos versículos cómo el apóstol Pablo muestra su corazón de pastor por estos hermanos en Éfeso. Es interesante que en el versículo 14, Pablo comienza invocando a Dios. Dice Pablo en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una invocación a Dios en la oración de Pablo, tal como comienza el Padre Nuestro. Hay una invocación de Jesús hacia el Padre, Padre nuestro. Y termina el capítulo 3, Pablo, entonces dándole la gloria a Dios. Después de que ha invocado su nombre, al principio de su oración, él termina dándole la gloria a Dios. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos
aprender. Es algo que nosotros deberíamos de poner en práctica siempre que, ya sea en el momento de nuestra oración o en todo momento en nuestra vida, siempre invocar a Dios antes de cualquier cosa para terminar dándole la gloria a Él. Y es lo que hemos hecho hoy durante el servicio, ¿no? Cuando comenzábamos cantando, invocando el nombre del Señor. Y después de escuchar el consejo de la palabra, que podamos irnos de acá con un corazón dándole la gloria a Dios por lo que Él ha hablado a nuestra vida. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la frase efecto dominó? ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han jugado con dominó, las fichas de dominó? ¿Han visto ustedes cómo a veces personas las ponen una detrás de la otra y hacen una larga fila de dominó y después cuando le dan un toquecito a la primera ficha, todas las demás van cayendo porque la ficha de atrás está empujando a la ficha de adelante? Bueno, eso es un efecto dominó, que por el movimiento de una ficha todas las demás se mueven o caen. Y esto es lo que vemos en estos versículos. En los versículos a partir del 14 al 21, en la oración de Pablo, vamos a ver un efecto dominó. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a llegar al final del versículo 21, o vamos a llegar al versículo 21, a través de hacer ciertas cosas que vemos que Pablo cita en su oración desde el versículo 14. Llegar a darle la gloria a Dios con toda nuestra vida. Nosotros como cristianos vamos a llegar a ese punto a raíz de nosotros buscar hacer ciertas cosas específica e intencionalmente en nuestra vida todos los días. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Y todo esto a raíz de lo que Pablo ha dicho en el capítulo 2 acerca de la identidad que tenemos en Cristo. En el capítulo 1 Pablo habla acerca de la salvación y con esa salvación entonces viene una identidad para nosotros como cristianos de las que Pablo hace mención en el capítulo 2. Después ustedes pueden leerlo en casa. Yo sé que ustedes ya han estudiado también como iglesia la carta a los Efesios. Probablemente se recuerdan de algunas cosas. Pero Pablo habla en el versículo 2 de ciertas cosas como por ejemplo que hemos pasado de muerte a vida espiritual. Y esa es la transición que pasa todo creyente cuando encontramos a Cristo. La Biblia nos enseña que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y una persona o un muerto, ¿qué hace un muerto? Nada. Un muerto no hace nada. Si nosotros caminamos por un cementerio donde están muchas personas enterradas que han fallecido, ahí no está sucediendo absolutamente nada. Y es increíble pensar que todas las personas allá afuera, probablemente con las que convivimos a diario, en nuestro trabajo, en la escuela, a veces tal vez en nuestro círculo familiar, si estas personas no conocen a Cristo, yo siempre le digo a nuestra iglesia, son zombies. Están muertos, están caminando, pero son personas que espiritualmente están muertas por sus delitos y por sus pecados. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Y Pablo nos enseña en el capítulo 2 que cuando nosotros encontramos, o más bien cuando Cristo nos encuentra a nosotros, entonces Cristo ahora nos traslada de la muerte espiritual a la vida eterna y da su soplo de vida en nosotros. Y Pablo habla acerca de esto. Pablo habla también en el capítulo 2 acerca de cómo nosotros somos unificados como un solo cuerpo en la familia de Dios. Y es por eso es que nosotros podemos identificarnos, ¿no? Incluso yo antes de conocerles, puede existir un afecto por ustedes porque somos parte de la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, en diferentes lugares, en diferentes contextos, pero un día llegará donde la iglesia de Cristo estemos juntos frente al Cordero. Y Pablo nos enseña eso en el capítulo 2 también, en el versículo 19. Pablo también habla en el capítulo 2 acerca de cómo que nosotros como iglesia o cuerpo de Cristo somos la morada de Dios, edificada con base en las palabras y la obra de los apóstoles y de los profetas. Eso lo vemos en el versículo 20 del capítulo 2. Así que basado en todo esto y muchas otras cosas más que Pablo ha dicho en sus primeros 2 capítulos, él ora con un corazón pastoral por la iglesia de Éfeso. Y esta oración es mi oración para ustedes como iglesia también. Que cada cristiano, personalmente y colectivamente como iglesia, como el cuerpo de Cristo, busquemos la plenitud de Dios. Que juntos
o en lo individual, busquemos intencionalmente la plenitud de Dios. Y por eso es que el título es una oración pastoral por una iglesia plena. Vemos el corazón de Pablo orando por esta iglesia para que la iglesia pudiera ser una iglesia plena, una iglesia llena de Dios. Y el punto número 1, que lo vamos a ver en el versículo 16, habla acerca de la plenitud del poder del Espíritu. Vean lo que dice el versículo 16. Bueno, Pablo dice desde el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Acá Pablo está hablando acerca del señorío de Dios sobre su pueblo. Está hablando acerca de cómo el pueblo de Dios le pertenece a él. Y entonces llega al versículo 16 y dice Pablo, la primera petición que él hace, dice, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. La primera petición que Pablo hace es la plenitud del poder del Espíritu Santo para estos hermanos. Y es algo que nosotros también necesitamos. Como pastores siempre oramos para que en nuestras iglesias nosotros podamos ver una iglesia ferviente, llena del poder del Espíritu. Que nosotros podamos ver a nuestros hermanos actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Y no hay nada místico en actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Todo lo contrario. El estar bajo el poder o bajo la influencia del poder del Espíritu Santo realmente lo que es algo muy práctico como cristianos. Es simplemente vivir para Dios. Es ser intencionales en cómo nosotros vivimos para Dios. El poder espiritual es un distintivo que debe de tener todo cristiano. Todo cristiano debería de verse visiblemente en él el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Pablo no está pidiendo en el versículo 16 que esta iglesia reciba al Espíritu de Dios. Esa no es la petición de Pablo en ese momento. Pablo no está orando para que la iglesia ahora reciba al Espíritu de Dios. Pablo está orando para que la iglesia que ya tiene al Espíritu de Dios, ahora entonces actúe como tal. Que se deje llevar, que se deje guiar por el poder que hay en cada uno de ellos en su interior. Esto es él no está orando por un acto complementario a la conversión, sino todo lo contrario. Él está orando para que esta iglesia sea continuamente fortalecida por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, logramos esto a través de que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea la autoridad máxima sobre nuestras vidas. Nosotros somos bendecidos grandemente por tener la palabra de Dios, donde Dios muestra su voluntad, donde Él muestra su plan para nosotros, donde Él muestra sus atributos para nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo, a través de nosotros tener una vida disciplinada, de estudiar las Escrituras, de poder comprender lo que Dios dice a través de la palabra y de que nosotros podamos vivirla. Hay 3 cosas que todo cristiano debería de estar haciendo con la palabra de Dios. Uno es que el cristiano debería estar leyendo la Biblia, debería de estar estudiando la Biblia y debería estar memorizando la palabra de Dios. Leer la Biblia es muy diferente a estudiar la Biblia y obviamente muy diferente a memorizar la Biblia. Cuando yo me refiero a leer la Biblia es que nosotros tomamos un libro de la Biblia y comenzamos a leer sin detenernos, como que si nosotros estuviéramos leyendo cualquier otro libro o el periódico o una revista. Estamos leyendo constantemente. Por eso es que es bueno tener un plan de lectura. Y a veces hay planes de lectura por año, por 6 meses, temáticos, cronológicos. Y el cristiano debería de leer la Biblia siempre. Leerla, simplemente leerla. Cada año el cristiano debería leer la Biblia completa. Yo no sé si ustedes en algún momento lo han hecho, si no les animo a que puedan desarrollar esta práctica y esta disciplina, ponerse como meta, leer la Biblia cada año. Leerla. Hay planes que te dicen qué capítulos leer por día. Después de esto, entonces deberíamos de tomar tiempo para profundizar en el estudio de las Escrituras. Y entonces ya tomar un libro específico y poder buscar otros recursos que nos ayuden a poder entender
pero es una lectura ya pausada, donde profundizamos, donde estudiamos la palabra de Dios, sus diferentes contextos, etc. Y deberíamos de memorizar la palabra de Dios también. Esas tres disciplinas deberían de estar presentes en nosotros. Y si hacemos eso, entonces vamos a ver el resultado del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que era lo que Pablo estaba pidiendo por esos hermanos. Y cuando hablamos de la plenitud del poder del Espíritu, lo que yo quiero decir con esto es que el Espíritu Santo debería estar obrando en nosotros plenamente en toda área de nuestra vida. Esto siempre lo explicamos en nuestra iglesia como la mano que se pone un guante. Y si tomamos la mano como figura del Espíritu Santo y tomamos ese guante como figura de nuestra vida, cuando un guante entra en una mano, todos los espacios de ese guante se llenan, ¿no es cierto? Pero ¿no les ha pasado a ustedes a veces que estos dos dedos a veces se van juntos en un espacio y por acá queda otro espacio del guante volando y tenemos que sacarlo otra vez y entonces llenar bien cada espacio del guante? Bueno, a veces sucede así, que nosotros nos ponemos el guante o al Espíritu Santo, que estoy poniendo como ejemplo, y le decimos, no, espérate Espíritu Santo, en este dedo yo no quiero que tú entres. Entra en estos tres, pero estos dos, yo no quiero que tú tomes autoridad sobre esta área de mi vida. Déjame que yo me encargo de esa área en mi vida. Y a veces nos sucede así. Lo que Pablo está pidiendo acá es que sea todo lo contrario. Que nuestra vida esté plenamente en todas las áreas siendo empoderada por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu que nos esté gobernando en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué necesitamos eso? Bueno, yo diría que lo necesitamos para tres cosas. ¿Para qué necesitamos ser plenos en el poder del Espíritu? Primero, para vivir en santidad. Mis hermanos, no hay forma de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, podamos vivir en santidad. No se puede. Es simplemente a través del poder del Espíritu que obra en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil y si nosotros nos dejamos guiar por nuestra carne, entonces no va a ser fácil. No lo vamos a lograr, es imposible. Pero es el Espíritu quien nos guía y que nos lleva a toda verdad. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si le entregamos el poder de nuestra vida a Él, que Él sea el que gobierne todo nuestro ser, entonces vamos a poder vivir en santidad y vamos a poder entonces cumplir lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 8 al 9, que solo por medio del Espíritu se puede agradar a Dios. No hay ninguna otra forma. No es a través de vivir en la carne. Es solamente a través de vivir dominados por el Espíritu Santo que nosotros podemos ser santos. Y esta es la voluntad de Dios. Recuérdense que el Señor nos dice en Pedro, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. En otras palabras, lo que este versículo quiere decir es, ustedes ya son cristianos, actúen como cristianos. Eso es vivir en santidad. ¿Cómo actúa un cristiano? Viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y Pablo estaba orando por esta iglesia para que ellos pudieran vivir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué más necesitamos vivir o ser plenos del poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. Para poder ser testigos. Pablo dice en el capítulo 1, dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Y realmente eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. Si nosotros realmente creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, nosotros tenemos que ser testigos de ello. Y testigos fieles. No avergonzándonos de este mensaje que ha cambiado nuestras vidas. Y necesitamos una plenitud del poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ustedes se recuerdan a la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice que recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre nosotros o sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. En todas partes. En todas partes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos fieles. ¿Para qué más necesitamos la plenitud del poder del Espíritu Santo? Para glorificar a Dios. La única manera en que nosotros podemos glorificar a Dios es cuando le estamos obedeciendo al Espíritu Santo, que nos está guiando a toda verdad. No hay ninguna otra manera.
Nuestro deseo es glorificar a Dios. Amén. Bueno, debemos hacerle caso al Espíritu Santo y que Él sea quien gobierne nuestra vida. Por eso es que dice Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y Pablo oraba por esta iglesia para que fuera una iglesia llena, plena del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. La segunda petición que Pablo hace la encontramos en los versículos 17 al 18. Vean conmigo lo que dice en los versículos 17 al 18. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor. La segunda petición que Pablo hace por la iglesia a los Efesios es una plenitud en el amor de Cristo. Una plenitud en el amor de Cristo. Para que nosotros podamos experimentar la plenitud del amor de Cristo, hay una cláusula que la encontramos acá en esos versículos. Y esta cláusula es, o este requisito es, que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe. Cuando una persona viene a la salvación, cuando Cristo rescata a una persona y le salva, inmediatamente Cristo está morando en esa persona. Recibe la vida de Cristo y es Cristo, lo cantábamos hoy. No soy yo, sino Cristo en mí. Porque entonces Cristo habita ahora con nosotros. Y el requisito para nosotros poder tener la plenitud del amor de Cristo es precisamente que Cristo habite en nosotros. Es lo que Pablo está diciendo ahí, que por la fe Cristo habite plenamente en la vida del creyente. Ahora, todo creyente, como lo dije hace un momento, es habitado por Cristo en el momento de la salvación. Pero lo que Pablo quiere decir en este versículo acá es que Cristo debe sentirse en su casa, sabiendo que nuestro cuerpo es morada de Cristo mismo. ¿No les ha pasado a ustedes, como me pasa a mí a veces, y voy a aprovechar ahora que mis hijos no están por acá, que a veces uno llega a casa y los hijos se han encargado de desordenar la casa por completo? Y uno llega después de un día largo de trabajo, cansado, y uno quisiera llegar a la casa y sentarse, descansar, relajarse. Pero en el momento que uno abre la puerta, y sobre todo nos pasa cuando nuestros niños son más pequeños, ¿no? En el momento que uno abre la puerta es un caos. Y hay juguetes y zapatos y ropa por todos lados y trastos sucios. ¿Cómo se siente uno? Uno no siente lo que uno quería sentir al llegar a casa, ¿no? Ahora hay que empezar a recoger, ahora hay que empezar a lavar trastos, hay que recoger la ropa. Bueno, lo que Pablo está diciendo acá es que Cristo no debería sentirse así como nosotros nos sentimos cuando llegamos a casa y encontramos un desorden. Cristo quiere habitar en nosotros, en una casa que está ordenada y limpia para Él. Él quiere sentirse bien. Y esto lo hacemos nosotros a través de intencionalmente, como lo hacíamos hoy, de ponernos a cuentas, de confesar nuestros pecados, de pedirle a Cristo que Él nos purifique a través de su palabra, constantemente, de poder someternos nosotros a Él. Cristo quiere habitar en su casa, aquella que es su morada, la cual Él ha comprado con su propia sangre, y quiere sentirse cómodo. Quiere que su casa esté limpia, libre de pecado, que su casa esté llena de su Espíritu, del Espíritu Santo. Y por esto es por lo que Pablo está orando. Y es por eso que Juan en el capítulo 14, versículo 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Cristo habita en nosotros. A veces nosotros como cristianos no estamos muy conscientes de eso. Si nosotros estuviéramos un poco más conscientes en el día a día de que en nuestro interior habita Cristo, créanme que nuestra vida sería diferente. Pablo a lo largo de sus cartas,
él siempre que va a decir algo dice, y tengo como testigo a Cristo. Porque Pablo estaba convencido de que cada cosa que él decía o hacía, él sabía que Cristo lo estaba viendo. Y él tenía la confianza y la libertad de decir, tengo como testigo a Cristo. A nosotros se nos olvida. Cada vez que nosotros pecamos, nos olvidamos de que Cristo está presente. Él está viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Y a nosotros se nos olvida de que Cristo habita en nosotros. Si estuviéramos más conscientes de esto, nuestra vida sería diferente. Pero por eso es que Pablo está orando por esto. Porque él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y nosotros como cristianos debemos orar por esto también. Ahora, esto es la cláusula o el requisito para poder entonces tener la plenitud del amor de Cristo en nosotros. Cuando Pablo dice esto, que dice que esto es por la fe, él se refiere a la confianza continua y perseverante de los cristianos en Cristo, para que entonces Cristo ejerza señorío sobre sus vidas. Allá afuera se dice que el corazón del ser humano es el asiento de sus emociones y de sus pasiones. Si esto es cierto, entonces el corazón del creyente debe ser no solamente el asiento, sino el trono permanente de Cristo. Cristo debería estar sentado en el trono de nuestro corazón siempre. Y de esa manera entonces nosotros vamos a poder experimentar la plenitud del amor de Cristo. Y Pablo habla acá acerca de que esto sea una experiencia que podamos tener con todos los santos. Él dice en el versículo 18 que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Eso es algo en la práctica, de que nosotros como iglesia, como familia en la fe, podamos disfrutar del amor de Cristo. El domingo pasado ustedes hablaban acerca de, o escuchaban al pastor Abel hablar acerca de la armonía, ¿no?, que debe existir entre nosotros. Esa armonía es el vínculo del amor. Y que solamente a través de que Cristo esté reinando en nuestro corazón, nosotros vamos a ser capaces de poder llevarlo a la práctica. ¿Qué significa amor? ¿Alguien sabe qué significa amor? Amor no es un sentimiento. Nosotros siempre le decimos a nuestra iglesia que amor significa tú antes que yo. Lo aprendemos en la cruz. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él dijo, tú antes que yo. Por eso es que Cristo dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque Él estaba pensando en su amor por nosotros, sino que se haga la tuya. Ellos antes que mi voluntad. Esto significa amor. Cuando yo le digo a mi esposa, te amo, yo le estoy diciendo a ella, tú antes que yo. Yo quiero que tú estés bien antes que yo. Yo quiero que tú estés satisfecha, tranquila, plena antes que yo. Y como iglesia deberíamos de estar practicando eso. Constantemente. Tú antes que yo. Hermano, pero si el otro hermano no me está amando a mí, no importa. El llamado es a que tú ames antes que esa otra persona. Tú antes que yo. Qué bueno sería que los pastores nos llegara una pareja de esposos pidiendo consejería y que cuando uno les pregunta, a ver mis hermanos, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Y ellos dijeran, no, pastor, es que ella no me deja servirle. Y ella contestara, no, pastor, es que él no me deja a mí servirle. Yo quiero servirle a él y él no me deja. No, pastor, pero es que yo le quiero servir a ella. Y eso no puede ser, ella no me deja a mí servirle. Ese sería un buen problema, ¿no? Por lo regular no llegan estas parejas con ese tipo de problemas. Pero qué bueno sería que tuviéramos el problema en la iglesia de que yo quiero servirte. No, hermana, por favor, yo quiero servirte, déjame servirte. Y la hermana dijera, no, hermano, déjeme servirle usted a mí, yo a usted. Ese es un buen problema y ese es el llamado de Pablo, es por lo que Pablo está orando, para que como iglesia nosotros podamos experimentar el amor de Cristo, que siempre podamos estar pensando tú antes que yo.
Y eso es posible solamente a través de que Cristo esté sentado en el cetro de nuestro corazón. Que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y nosotros siendo impulsados por el poder del Espíritu. La tercera petición que Pablo hace en el versículo 19, él dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La tercera petición que Pablo hace es la plenitud de Dios. Él ora porque la iglesia esté plenamente llena, valga la redundancia, de la plenitud de Dios. Pastor Abel, Pastor Luis, esto yo no sé cómo explicarlo. No sé si ustedes saben cómo explicar la plenitud de Dios, después me dicen, pero yo no sé cómo explicar que un cristiano puede estar de este lado de la eternidad lleno de la plenitud de Dios. Sin embargo, Pablo está orando por eso. ¿Por qué yo no puedo explicar esto? Bueno, porque nuestra comprensión humana de la plenitud de Dios es algo imposible a nuestra mente. Porque hasta el creyente más espiritual y sabio no puede captar por completo el alcance total en nuestra vida de los atributos de Dios, de su poder, de su majestad, de su sabiduría, de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su bondad y de todo lo que Él hace y todo lo que Él es. Mis hermanos, nosotros nos quedamos cortos de comprender a cabalidad quién Dios es. Por eso es que necesitamos estar en la palabra de Dios continuamente, porque Dios se revela a nosotros mientras nosotros escudriñamos las Escrituras. Pero de este lado de la eternidad no vamos a llegar a entender plenamente lo que Dios es. Ahora, llegará un momento donde podemos, sin ninguna limitación, comprender entonces 100% a nuestro Señor. Ese momento viene, donde estaremos frente al Cordero y diremos, ¡wow! No obstante, lo que sí puedo decirles es que nosotros los creyentes podemos experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida de este lado de la eternidad. Y esto como un resultado de una devoción total a Él. Mientras más nosotros nos entregamos a Dios, más nosotros vamos a experimentar lo que Pablo estaba pidiendo ahí, la plenitud de Dios. Esto va en aumento como la luz de la aurora. Mientras más nosotros nos adentramos en las Escrituras, más vamos a comprender, más vamos a disfrutar, más vamos a amar a nuestro Dios. Y esto es por lo que Pablo está orando por estos hermanos. Y algo que es muy esperanzador en esta oración que Pablo está orando es que la Trinidad está activamente participando en lo que Dios está pidiendo. La Trinidad está comprometida con su iglesia, con sus hijos, con su pueblo, a que nosotros podamos disfrutar de esta plenitud. Fíjense ustedes que Pablo mencionó en la primera petición que él hizo y oró por el poder ¿de quién? Del Espíritu. Después Pablo pide para que el cristiano pueda comprender o experimentar la plenitud del amor ¿de quién? De Cristo. Y ahora Pablo está pidiendo para que el cristiano pueda experimentar la plenitud de Dios. El Espíritu Santo, Cristo Jesús y el Padre están envueltos y están comprometidos con la iglesia a que nosotros podamos experimentar la plenitud de Dios. Cada persona de la Trinidad interactuando con la iglesia. El Espíritu Santo haciendo su trabajo. Cristo Jesús con su obra redentora en la cruz y Dios soberanamente sobre la iglesia, sobre sus hijos, como Señor, como Rey. En base a esto, podríamos concluir lo siguiente. Tener una fortaleza espiritual y sentir tal compulsión del amor divino de Cristo hace que seamos dominados del todo por nuestro Dios
sin inclinación alguna a nuestro ego. Cuando nosotros estamos viviendo plenamente en el poder del Espíritu, cuando estamos experimentando plenamente el amor de Cristo, eso nos lleva entonces a estar en una plenitud de Dios en nuestra vida, en lo que nosotros menos pensamos es en nosotros. Y es a donde llega Pablo en los siguientes versículos. En lo que nosotros menos pensamos es en nosotros. Por eso es que nos identificamos con las palabras de Juan en el capítulo 3, versículo 30, donde Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya o mengüe. Y esa debería ser una postura del cristiano diariamente. Es necesario que Cristo crezca en mí y que yo mengüe. Nuevamente lo cantábamos hoy, no soy yo, es Cristo en mí. Y eso es a través de la plenitud del poder del Espíritu, a través de la plenitud del amor de Cristo, que nos lleva a la plenitud de Dios en nosotros. El resultado de esto, mis hermanos, es que nos permitirá ver a Dios obrar en medio de nuestra iglesia. Vean lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué cosa? Todo. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Ustedes saben qué significa todo en griego? Significa todo. ¿Ustedes saben qué significa todo en francés? ¿Cómo se dice todo en francés? Tout. Significa todo. Y lo mismo significa en español, en hebreo, en inglés, en arameo. Todo significa todo. Y lo que Pablo está diciendo es que a través de que nosotros a través del efecto dominó, que hemos buscado la plenitud del Espíritu, del poder del Espíritu, la plenitud del amor de Cristo, que nos lleva a vivir la plenitud de Dios, entonces dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, Pablo ya ha dicho que Dios es poderoso para hacer ¿qué cosa? Todo. ¿Y todo significa? Todo. Sin embargo, Pablo está hablando ahora acá que aparte de todo, hay otra categoría y dice mucho más, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos. Y ahí es donde nuestra mente llega al límite, ¿no? Pablo, pero si todo significa todo, ahora tú me estás diciendo que aparte de todo hay mucho más y abundantemente. Ahí nos quedamos cortos, pero esa es la plenitud de Dios, ese es nuestro Dios, que nuestro Dios es capaz, que Él es todopoderoso. Nuestro Dios es capaz y Él es todopoderoso. Y dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Lo que Pablo ha dicho en el versículo 16, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. El versículo 20 es una declaración de la omnipotencia de Dios. Esto quiere decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo lo creado. La Biblia lo dice por todas partes. Jeremías 32:27 dice, el Señor, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y él mismo se hace una pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Y Jeremías, unos versículos antes, ha contestado ya esa pregunta en el versículo 17. Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y Jeremías dice, nada es imposible para ti. Lucas capítulo 18, versículo 27 dice, y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Mis hermanos, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible, porque Él es capaz, porque Él es todopoderoso. Pero sin Dios, nada es posible. Y Pablo nos está diciendo acá que la omnipotencia de Dios no solamente está sobre nosotros infinitamente,
pero también está en nosotros, y lo confirma en el versículo 16. Y eso es de ánimo para nosotros para poder seguir adelante. Dice, y aquel que es todopoderoso, esa es la omnipotencia de Dios, que Él es capaz de todo. Y esa misma omnipotencia entonces actúa en nosotros, porque al final del versículo 20 dice Pablo, según el poder que obra en nosotros. Versículo 16, el poder del Espíritu de Dios a través de nosotros, como la iglesia. La segunda carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 9, versículo 8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Esa es la meta final del cristiano. Que nosotros podamos abundar para toda buena obra a través del poder del Espíritu, del amor de Cristo en nosotros, para poder llegar a experimentar la plenitud de Dios. Gloria a Dios por sus atributos, amén. Gloria a Dios por sus atributos, porque esos son de esperanza para nosotros. Saber que tenemos a un Dios lleno de atributos que nadie más los tiene. Porque aquel que es omnipotente, que tiene el poder para hacer todas las cosas, también es omnisciente. Y conoce nuestros pensamientos. Y siempre nos quedamos cortos en comparación con lo que Él es capaz de hacer. Mateo 6:8 dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que le pidáis. A veces nosotros no sabemos pedir, sin embargo el Espíritu Santo interviene por nosotros y clama por nosotros. Y el Padre sabe lo que necesitamos. Él se excede más allá de nuestros sueños más grandes. Yo no sé cuáles sean tus sueños más grandes. A veces pueden ser buenos, a veces pueden que sean malos. Yo no sé qué es lo que tú deseas, pero de nuestros deseos más profundos y de nuestras altas expectativas, Él se excede conforme a su voluntad. Y ese mismo poder con el que Dios es capaz de hacer todo, mucho más abundantemente, dice Pablo que también obra en nosotros. Pero todo eso es capaz o es posible a través de nosotros permanecer en la palabra de Dios. Y entonces todo esto nos lleva a una doxología con la que termina Pablo en el versículo 21. Pablo comenzó su oración invocando a Dios y termina ahora en el versículo 21 alabando a Dios. Esto es una doxología. ¿Por qué? Porque Dios es digno de recibir toda la gloria. Dice Pablo en el versículo 21, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Pablo en el versículo 20 inicia diciendo, y aquel que es poderoso, y en el versículo 21 dice, a Él sea la gloria. Versículo 20, y aquel que es poderoso, versículo 21, a Él sea la gloria. La Biblia describe que Dios es un Dios de gloria. Pablo lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 17. Vean lo que dice, si ustedes voltean sus páginas, en el capítulo 1, versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de ¿qué? De gloria. La Biblia describe que Dios es un Dios de gloria. Pero también vemos en la Biblia un llamado a que su pueblo, su iglesia, le dé la gloria a Dios, como lo dice el versículo 21. Y dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia. Esto no quiere decir que cuando nosotros respondemos a ese llamado de darle la gloria a Él, nosotros hacemos a Dios más glorioso. Esto no quiere decir esto. Lo que esto quiere decir es que darle la gloria a Él no es más que reconocer que toda la gloria le pertenece a Él. Y esto tiene que ser una realidad, dice Pablo, en la iglesia. Reconocer que no se trata de nadie más, sino que del Rey de la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo acá es que la iglesia es esencial para la gloria de Dios. La iglesia, mis hermanos, es esencial
para la gloria de Dios. En otras palabras, la iglesia es la plataforma de Dios para mostrar su gloria al mundo. A través de cada uno de ustedes, a través de mi vida. Cada uno de nosotros somos la plataforma que Dios usa para desplegar su gloria y su poder. Al mundo que nos observa, eso se llama ser testigos del poder transformador de Dios. Por eso es que Mateo 5:16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Pablo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Aunque estas dos frases están una a la par de la otra, esto no quiere decir que Cristo y la iglesia son iguales. Lo que esto quiere decir es que la forma en que le vamos a dar gloria a Dios es por medio de Cristo. Solamente a través de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Él es el novio y nosotros somos la novia. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. La iglesia, la gloria no puede estar en la iglesia. La gloria está ¿en quién? En Cristo. La gloria está en Cristo. Y para terminar, quisiera que me acompañaran a Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 15 al 29. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 29 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, complementando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Iglesia Bíblica, Dios soberano, mi oración para ustedes es esta: que cada uno de ustedes sean cristianos y parte de esta iglesia plenos, llenos con el poder del Espíritu, con el amor de Cristo, y que la plenitud de Dios, para que aquel que es poderoso para hacer todo y mucho más abundantemente de lo que ustedes pidan o entiendan,
según ese poder que hay en cada uno de ustedes, a Él ustedes le den la gloria. Acá en la iglesia, en sus vidas, en Cristo Jesús, por los años que Dios les permita estar acá como iglesia, siendo una luz en medio de esta comunidad, impactando a las generaciones hasta que Él venga. Y entonces no es hasta que Pablo dice la última palabra en el versículo 21. Amén. Esa es mi oración para ustedes, que esto pueda ser una realidad, que podamos experimentar el poder de Dios a través de su Espíritu y vivir en armonía, el amor de Cristo, para que entonces podamos disfrutar de la plenitud de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias. Te damos una vez más por tu palabra, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por la iglesia bíblica, Dios soberano, Señor, a la cual tú has establecido en este lugar, en esta ciudad, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos, Señor, puedan experimentar, Señor, lo que es tu voluntad, lo que es tu plan. Que podamos vivir, Señor, bajo la guianza y el dominio del Espíritu Santo, para que podamos experimentar el amor de Cristo en medio nuestro, practicándolo los unos a los otros. Esto a raíz de que Cristo sea quien esté reinando en nuestros corazones. Y así, Señor, podamos contemplar y disfrutar de la plenitud de Dios en nosotros. Para que como iglesia, Señor, podamos darte toda la gloria solamente a ti, que eres merecedor de ella, Señor, y que es tu plan, que nosotros vivamos para la gloria de tu nombre. Señor, todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.